Buenos días, queridos hermanos. Hoy tenemos el privilegio nuevamente de entrar en la presencia del Señor. Como todos sabemos, somos iglesias, soldados de Jesucristo, y los que no somos, aquí estamos como esos siervos que están para servir al Señor. Nosotros apenas somos unas vasijas usadas por Dios. Por eso, antes de empezar el tema, pongámonos en la presencia del Señor. Amado Dios Todopoderoso, en este momento clamamos por tu presencia en este lugar, para que seas tú tomando el control, bendito Padre, de cada cosa que vayamos a hacer o de lo que vamos a hablar. Que sea tu presencia ministrando, que seas tu presencia haciéndonos entender tu palabra, que sea tu palabra, bendito Dios, entrando y penetrando a nuestro ser, porque dice tu palabra que es una espada de doble filo, Señor, que penetra hasta lo íntimo de nuestro ser. Por eso, Padre Santo, te pedimos, Señor, que seas tú invadiendo este lugar con tu presencia, que sea tu Espíritu Santo tomando el control total y absoluto, que bendigas a las personas que se conectan en esta congregación, bendito Dios de los soldados de Jesucristo. Bendice a cada persona, Señor, y que tu palabra llegue con un consuelo, que tu palabra llegue con una puerta que se les abre, que entiendan, Señor, para que los guíe, para que los transforme, Señor bendito, en tus hijos. Hoy, bendito Dios, te damos gracias por este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, en esta mañana, donde nos corresponde el capítulo 2. Nos corresponde el capítulo 2 de Salmos. Salmo capítulo 2. El título que le corresponde a este tema concuerda con lo que se va a hablar hoy, que es tú eres mi hijo. El título del tema es Tú eres mi hijo. Sabemos que para ser hijos de Dios, muchas personas dicen que todos somos hijos de Dios, le dicen a uno, y es cierto, somos su máxima creación, todos somos sus hijos, pero podemos decir que somos hijos, pero si nos hemos ganado ese título, sería la pregunta. Si nos hemos ganado ese título de ser hijos, porque para ser hijos de Dios, nada menos que de Dios, porque podemos decir yo tengo un papá, todos tenemos hijos, pero realmente que seamos realmente hijos de Dios, sobre todo, tenemos que tener ciertas características. Y para eso tenemos que ganarnos ese título. Tenemos que identificarnos como hijos de Dios. Por lo tanto, para ganarnos el título de ser hijos de Dios y poder decir un día somos hijos de Dios, tenemos que mostrar con nuestra forma de vida. Y eso es lo que nos habla en este capítulo de Salmos 2. Vamos a un primer punto donde dice el primer punto, ser obediente. Ese sería el primer mérito o la primera característica de un hijo de Dios. Vamos al Salmo 2, versículo 11. Obedezcan al Señor con temor y respeto, adórenlo con fervor. Mira aquí las características que nos da a conocer el salmista. Primero dice obedecer al Señor. Segundo dice con temor y respeto, que es algo que muchas veces ahí es donde más fallamos, porque no nos cuesta ser obedientes, nos cuesta ser, como dice aquí, nos cuesta ser temerosos de Dios, nos cuesta tenerle honra. Entonces miramos que ahí nos está hablando de que para de verdad decir que somos hijos de Dios es porque tenemos esas características que son muy importantes si las pudiéramos aplicar. Primero, obedecer, porque si no obedecemos somos como aquellos hijos que dan tumbos por la vida porque no obedecen.
Y eso es algo que nos cuesta porque nuestra naturaleza se revela. Sabemos que como humanos es difícil acatar esa obediencia. El día de ayer estaba yo pagando una factura, estaba pagando lo del predial. Llegaba un muchacho, habían cambiado las oficinas y le preguntó al celador que dónde quedaban las oficinas, y como estábamos enseñados a que nos íbamos hacia el fondo a traer la factura para pagar el predial, ahora habían cambiado habían cambiado el lugar donde se sacaba la hojita del predial, lo habían mandado a otro lado. Y el celador le dijo que para allá el fondo no era, que era en el otro lado, le estaba explicando. Él no se convenció, vuelve y regresa y se fue allá y daba tumbos y de oficina a oficina. No le creyó al celador porque nos cuesta obedecer en algo tan pequeño que era solamente encaminarse a donde le estaba diciendo y no estaba, como se dice, poniendo en práctica lo que le estaba haciendo el celador, que no era por ahí. Llega a la oficina, después ya la encuentra y todavía no quería, se resistió a obedecer. Tenía que hacer la fila y no quería hacer la fila, se fue directamente ahí donde estaban pagando lo del predial. De allá lo mandaron otra vez que haga fila, porque las filas hay que respetarlas. Entonces, mire, ¿cómo nos cuesta obedecer? ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta doblegar el orgullo, nos cuesta aceptar. Nuestros padres nos están diciendo por allí no vaya. Nosotros no, pensamos que lo que estamos haciendo es lo correcto. Entonces miramos que esa forma, pues no son características de un hijo obediente. Las características de un hijo obediente dice que tiene que ser temeroso, dice que tiene que tener honra, tiene que ser obediente. Entonces ese es nuestro primer punto que nos enseña. Y siguiendo también la enseñanza de Jesús, miremos en Filipenses 2, versículo 8. Si miramos también realmente cuando nosotros somos obedientes, estamos dispuestos a dejar muchas cosas, que eso es lo que no hacemos. Versículo 8. Y se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz, dice. Mire lo que nos da el ejemplo de Jesús, dice que fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Mire cómo Jesús nos da ese ejemplo. Dice que Él hasta el extremo, si estamos dispuestos hasta el extremo obedecer. No, ¿verdad? Porque nuestra naturaleza siempre tiende a querer hacer lo que mejor supuestamente nos conviene. Entonces miramos en ese primer punto que las características de un hijo de Dios, para que Dios diga, tú eres mi hijo, tenemos que tener esas características, porque en este capítulo dice, tú eres mi hijo. Entonces miramos que son esas características, tenemos que ser obedientes, tener honra. Un segundo punto dice, imbuidos por el Espíritu Santo, Isaías 61. Isaías 61, versículo del 1 al 3. El Señor Dios ha puesto su Espíritu en mí, porque el Señor me ungió con aceite para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los afligidos, a anunciar liberación a los prisioneros, libertad a los presos. Me eligió para anunciar el año en el que el Señor se mostrará favorable, en el día que nuestro Dios se vengará. Me eligió también para consolar a todos los que están tristes, para darle al pueblo elegido de Sión una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, vestido de alabanza en vez de espíritu triste. Ellos serán llamados robles de justicia, la planta gloriosa del Señor. Mire qué bonita promesa. Cuando una persona ya se reconoce como hijo de Dios, debe estar con el respaldo del Espíritu Santo. Debe estar dispuesto y debe de estar convencido de que lo que Dios le está encargando se tiene que hacer. No puede decir, yo voy a ir cuando yo quiera, no. Dios nos está invitando
a que cumplamos lo que nos está mandando. Por eso dice, estar convencidos de que Dios ha puesto su confianza en sus hijos. Dios quiere delegarnos un tema. Y ahí es donde Dios está convencido y tiene la confianza de que su hijo va a cumplir con esa comisión, va a cumplir con ir a esas personas que necesitan de su espíritu. Va a ir a consolar, dice. No va a ir a quejarse, sino va a ir a, ¿qué dice? A darle consuelo en vez de ceniza. Entonces miramos cómo Dios quiere que nosotros seamos esos hijos que enviados ¿para qué? Para dar consuelos, para aliviar las necesidades de los demás. Y todo eso es porque si el Espíritu Santo ya nos ha elegido, ya Él nos dota de esos poderes, ya Él nos dota de esas capacidades para ir a de las personas, primero que todo, como dice, empezando desde nuestra familia, en el entorno y siendo testimonio, dice que tiene que estar dispuestos a cumplir esas misiones que Dios nos entrega. Un tercer punto nos dice, una tercera característica dice, un hijo de Dios es el que va a ser capaz de aguantar. La característica de un hijo de Dios para que tengamos ese título de verdad, que es capaz de aguantar, dice. Esa es la tercera característica que tiene que tener como respaldo para llamarse hijo de Dios. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21-23. Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. 21 al 23. 21 al 23. Dios los llamó a soportar tal sufrimiento, es que Cristo mismo sufrió por ustedes y así les dejó un ejemplo a seguir, para que ustedes sigan sus pasos. Él no cometió pecado ni jamás engañó a nadie. Cuando insultaban a Cristo, Él no respondió con insultos, y cuando sufría, no respondía con amenazas. Él dejó que todo en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. En la cruz, Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo. Mire ese detalle tan bonito, dice, una persona que es hijo de Dios, dice que es capaz de aguantar, que cuando lo insultaban, Él no respondía con insultos, y cuando sufría, no respondía con amenazas. Son características que de verdad ya tenemos que reflejar nosotros. Muchas veces todavía nos cuesta controlarnos. Cuando alguien nos hace un comentario, respondemos de manera reactiva. Estamos, como se dice, ya con dos piedras en la mano a ver cómo le contesto. Entonces, mire que todos tenemos que pasar por un proceso. Ser hijos de Dios quiere decir no va a ser fácil porque nos vamos a ver insultados, nos vamos a ver perseguidos tal vez, señalados, calumniados, pero aquí que nos dice que para poder ser un hijo de Dios, lo importante es aprender a aguantar, no que nosotros nos crean que somos débiles porque ya no les contestamos, al contrario. Nosotros demostramos que somos fuertes cuando nosotros ya le ponemos todas las situaciones en manos de Dios, que Él es el que juzga, que Él es el que sabe cómo y de qué manera va a tratar a esa persona que se ha levantado en contra nuestra. Porque mire que dice, un hijo de Dios tiene la característica, dice, es capaz de aguantar, tener control y dominio propio de nuestros impulsos.
no porque alguien comentó algo, ahora sí me voy a poner en la misma, al mismo nivel de esa persona. Al contrario, ¿qué hizo? ¿Qué le decíamos en Job, ya en los últimos capítulos? ¿Qué le dijo Dios? Que ore por sus enemigos. Nuestro deber es cuando alguien nos insulta, cuando alguien se nos burla o nos critica, aprender nosotros a doblar rodillas, a orar por esa persona, porque no sabemos por qué reacciona de esa manera, no sabemos por qué esa persona procede de esa manera. Nosotros no podemos decirle que cambie de un momento a otro, en ese momento darle palabra, al contrario, nosotros lo que tenemos que hacer es orar, porque algún problema debe de tener, alguna falencia, por eso esa persona reacciona de esa manera con calumnia, eh, porque dice que esas personas que reaccionan así son personas que muchas veces tienen miedo, tienen inseguridades. Y entonces de pronto al vernos a nosotros tranquilos, pues ellos van a proceder de manera, pues tendrá que quitarse, es como un perrito, si lo ve a usted ladrando, si lo ve que coge una piedra, pues él se pone más bravo, pero si ve que en vez de tirarle una piedra le tira un pan, entonces mire que es de pronto es que está con hambre el animalito, así son las personas. A lo mejor está brava porque a lo mejor no encuentra trabajo. Hay personas que así reaccionan de una manera brusca o tosca porque de pronto tienen problemas. Entonces nosotros ahí es donde tenemos que aprender a aguantar, dice. Y esas son las características de nosotros, no tomarnos tan en serio cualquier cosa que nos dicen, sino que aprender a aguantar. ¿Y eso lo da qué? El Espíritu Santo. Por eso Jesús, él sabía de antemano, sabemos que él vino, digamos, de la eternidad al tiempo, pero cuando él tuvo que ya cumplir con su misión, él sabía que tenía el respaldo de Dios. Por eso él mismo dice, el Espíritu de Dios me ha ungido. Si ya Dios me ha ungido para yo tener calma, me ha ungido para yo tener compasión de los débiles. No para que yo ser una persona llena de conocimiento, pero que a la hora de aplicar no la voy a aplicar, voy a quedar mal. Entonces miramos que un hijo de Dios tiene que tener esas características, de no enojarme, sino al contrario, apaciguar cualquier problema. Vamos a un cuarto punto, dice Salmo 2.2. Salmo 2.2. Los reyes y gobernantes se han unido en contra del Señor y el rey que él ha escogido. Y dicen, cortémosles las ligaduras que nos imponen, liberémonos de sus ataduras. ¿Qué nos dice aquí? Que no va a ser fácil, que va a haber gente que se va a levantar en nuestra contra. Pero si nosotros estamos preparados, pues cualquier problema va a ser como un juego. Y sabemos que eso no va a ser fácil, y eso también lo experimentó Jesús. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones. Sabía que no iba a ser fácil, no es fácil lidiar. Y lo mismo debemos de saber nosotros también cuando nos dan un consejo o nosotros, una persona dice va a estudiar. Sabe que no va a ser fácil, todo va a ser costoso. Cuando nosotros sabemos que eso no va a ser fácil, nosotros nos preparamos. Nosotros decimos, bueno, vamos a hacer ese trabajo o vamos a estudiar tal cosa, pero sabemos que no va a ser, todo eso implica esfuerzo. Y por eso nosotros, cuando nosotros estamos preparados mentalmente, estamos dispuestos, pues si nos toca irnos a pie, pues nos toca irnos a pie. Si nos toca irnos si hay para el bus, bien. Pues hay muchos que estudian, inclusive hasta de pronto se van hasta sin desayunar. Pero el caso es, si tiene una meta, sabemos que no va a ser fácil. Hay muchas personas que vienen a estudiar de pueblos al SENA. Y mire que de pronto tienen que hasta madrugar para llegar temprano al estudio. De la misma forma, acá también dice que no va a ser fácil. Aquí decía que se iban a alborotar, que ellos no iban a dejar que les impongan cosas. Y se alborotaban, dice, contra el rey, porque eso los lleva como a renegar, porque muchos no están dispuestos a pagar ese precio. Vamos a Juan capítulo 16, versículo 33.
donde también el Señor nos dice, yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes y yo he vencido al mundo. ¿Qué nos está diciendo? Que aprendamos a tener confianza en nosotros mismos. Si Jesús fue capaz de soportar insultos, apedreamiento, calumnias, desprecio, era porque no iba a ser fácil la misión que Dios le iba a encargar, porque era necesario ese proceso, pasar por todas esas situaciones. Pero si nosotros de la mano de Dios, ungidos por el Espíritu Santo, podemos soportar esas situaciones. Por eso dice aquí, yo he vencido al mundo. Si yo lo he vencido, si ustedes creen en mí, yo voy a estar ahí. Yo les voy a dar su respaldo porque sé que van a tener aflicciones. No es mentira que no vamos a tener sufrimientos. Todo causa sufrimientos. Aún las mismas inseguridades nuestras, aún nuestra misma mente nos habla y nos dice tú no puedes, tú no sirves. Entonces eso nos aflige y eso nos vuelve mediocres. Pero dice Jesús, yo he vencido. Él pudo vencer y por eso él es llamado, él es el llamado Hijo de Dios. Su Hijo que murió hasta la cruz, dice. Entonces miramos que si nosotros conocemos todo eso, debemos hacer un autoanálisis. Si estamos siendo esos hijos que Dios espera que seamos, o todavía nos falta ser esos hijos. Porque realmente decir que somos hijos de Dios, ya porque ya somos cristianos, porque ya no andamos en bailes, ya no tomamos, ya no decimos malas palabras, todo eso, no. Tenemos que aprender a reconocer también que tenemos batallas, tenemos todavía debilidades, que aún todavía nos falta mucho por recorrer. Y por lo tanto sabemos que dice que de aprender a ser prudentes también, porque muchos dice la palabra de Dios, el que esté arriba, cuídese de no caer. Todos estamos expuestos a resbalar, todos estamos expuestos a ser como la puerca, que después de haber sido lavada se vuelve a revolcar en el lodo. Entonces, no podemos de admirarnos de que muchos afuera están, digamos, siendo mejores que nosotros como cristianos, porque hay personas que afuera tal vez que no conocen de Dios, a veces son de mejor testimonio que los mismos, que los que nos decimos ahora que somos cristianos. Entonces miramos que tenemos que aprender a ser prudentes y reconocer que no va a ser fácil. Vamos a un quinto punto, dice marcar diferencia. Salmo 2, versículo 3. Y dice, cortemos las ligaduras que nos imponen y libéranos de sus ataduras. Entonces mire que debemos de aprender a marcar diferencia. No dejarnos influenciar, porque aquí estaban influenciando a no obedecer. Entonces miramos que cuando nosotros nos dejamos influenciar, ahí es donde decaemos. Ahí es donde nos dejamos desanimar. Al contrario, dice que nosotros cuando tengamos pruebas, debemos de alegrarnos de esa prueba. No decir, yo me suelto de eso. Aquí le estaba diciendo, cortémonos las ligaduras que nos imponen, liberémonos de sus ataduras. Muchas veces cuando nos mandan a hacer algo, nosotros influenciamos a otros, no le obedezcamos, no, y no vayamos. Típico de ahora de los muchachos que estudian, no los dejan que vayan a estudiar, no le obedezcamos a ese profesor, vamos a la calle y los incitan a hacer otras cosas que no son del agrado del Señor. Cuando, no, yo no estoy dispuesto a sufrir, dice que Jesús sufrió, dice que sufrió, que no fue fácil. En Juan 16 dice, va a haber sufrimientos. Así se quede en la casa, así se quede donde sea, va a haber, por donde sea que encuentre, va a haber sufrimientos. Pero el Señor nos da ánimo, dice, si yo pude vencerlo, ustedes también. Piensen, respiren, analicen qué es lo que mejor les conviene. Entonces, mire, no nos pongamos de desobedientes y de perezosos. Vamos a mirar, dice, cómo marcar la diferencia. En el quinto punto, Primera de Pedro, capítulo 4, 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 y 13.
compartimos los sufrimientos de Cristo. Estimados hermanos, no se sorprendan con la dolorosa prueba por la cual están pasando, como si fuera algo extraño. Más bien, alégresen de compartir los sufrimientos de Cristo, para que estén llenos de alegría el día en que Él aparezca en su gloria. Si otros los maldicen por causa de Cristo, ustedes son afortunados, porque el glorioso Espíritu de Dios está sobre ustedes. Si son asesinos y ladrones o delincuentes, o si se meten en asuntos ajenos, merecen sufrir y pasar vergüenza. Pero si alguno de ustedes sufre por ser cristiano, no se avergüence, más bien agradezca a Dios. Cuán difícil es obedecer. Cuán difícil es aprender a formarnos, aprender a aceptar esos sufrimientos. Por lo tanto, mire que dice, si Jesús sufrió para mejorar nuestra situación, qué bonito dice, estimados hermanos, no se sorprendan por los dolores y pruebas por las cuales están pasando como si fuera algo extraño. No se sorprendan. A veces nos sorprendemos, decimos, ¿por qué es que nos vienen tantas situaciones? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y no sabemos que todo eso es un proceso que tenemos que pasar. Si decimos que somos hijos de Dios, tenemos que pagar ese precio. Ya no estamos, porque Dios quiere llevarnos a ser personas que maduran en el conocimiento de la palabra, aplicando, siendo obedientes, aprendiendo a soportar, aprendiendo a obedecer, a honrar a Dios. Dios nos quiere formar y todo eso implica, ¿qué dice? Un sufrimiento. Así que cada sufrimiento tenemos que decirle gracias, Señor, porque a lo mejor con este sufrimiento es porque estoy pasando un proceso. Estoy aprendiendo a soportar, estoy aprendiendo a ser prudente cuando me insulten. Estoy aprendiendo a ser obediente cuando tenga que afrontar alguna situación. Estoy aprendiendo a dejar tal vez esa adicción que tanto me hace sufrir. Y todo eso duele y todo eso cuesta. Pero si nosotros decimos que ya somos hijos de Dios, que Dios ya nos ha llamado, porque si estamos en este camino es porque Él nos ha llamado. Como dice en Juan 15, versículo 16, dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. ¿Por qué nos elige? Nos elige no porque éramos muy buenos, sino porque Dios quiere sacar de nosotros lo mejor. Porque si el oro es probado, ¿cuánto más sus hijos? Dice el oro que es una piedra muy preciosa, pero para que brille tan bonito, ella tiene que pasar por el fuego. Y nosotros para Dios, ¿qué somos? Su tesoro. Nosotros somos como ese diamante. Y tenemos que ser procesados. Si queremos ser hijos de Dios, tenemos que pasar esa prueba. Porque si esa persona no ha pasado por esa prueba, téngalo por seguro que no va a ser llamado hijos de Dios. Al contrario, pues muchos dicen, yo soy hijos de Dios. Inclusive Jesús decía, les decían los israelitas a Jesús, nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos hijos de Abraham, decían ellos, se enorgullecían. Pero Jesús les dijo, pero si ustedes dicen que son hijos de Dios, el Padre, son hijos de Abraham, entonces ¿por qué quieren matarme? Eso es lo que tenemos que analizar nosotros. Si ustedes dicen que son hijos de Dios, entonces ¿por qué todavía tienen luchas? ¿Ustedes por qué todavía tienen adicciones? ¿Ustedes por qué todavía están en chismes? ¿Por qué todavía están en envidias? ¿Por qué les cuesta comprender al débil? ¿Por qué se jactan del poder que tienen? ¿Por qué quieren matarme?, les dijo Jesús. Él tuvo que lidiar también en esos tiempos de aquellos que se decían que eran hijos de Dios. Por lo tanto, ser un hijo de Dios es imitar a Jesús. Él dice que Él fue obediente hasta la muerte de cruz. Nosotros, ¿hasta qué puntos estamos dispuestos a ser obedientes? ¿Estamos dispuestos a morir a los deseos, a las pasiones, a la rebeldía? ¿Estamos dispuestos a morir al rencor? Porque aún todavía albergamos rencor porque alguien nos dijo un comentario. Todavía tenemos rabia con esa persona. ¿A qué estamos dispuestos?
para ser hijos de Dios. Debemos de nosotros analizar en qué estamos fallando, por qué muchas veces nos cuesta sentir la presencia de Dios, por qué muchas veces nos cuesta orar por la persona que nos incita al mal. Entonces miramos que todo eso nos enseña en este capítulo. Para ser hijos de Dios tenemos que tener ciertas características. Tenemos que nosotros ser esos instrumentos en las manos de Dios, esos portadores de la presencia. Quitar esa ansiedad. De nada nos sirve. Por eso Dios dice, yo no quiero sacrificios ni alabanzas. Yo lo que quiero es un corazón contrito y humillado. Eso es lo que yo quiero. Y también en Isaías 58 también dice, yo el ayuno que a mí me agrada, dice, es que desaten las cuerdas de las personas, que se conduelen, que visiten a los presos. Si somos hijos de Dios, si estamos dispuestos a pagar ese precio, o solamente queremos ser hijos de Dios por lo que Él nos pueda dar, por esos milagros, o estamos dispuestos a pagar ese precio tan alto de sufrir, porque dice aquí, ustedes van a sufrir, va a haber sufrimientos, pero si nosotros estamos preparados, esos sufrimientos le decimos gracias, Señor, porque tal vez de eso, de muchas cosas, tal vez con esa enfermedad estás evitando que tal vez yo cometa errores. Ese proceso es porque ya he sido aceptada por ti, ya eres mi hijo, porque te he visto sufrir, porque te he visto llorar. Ante los ojos de Dios nada quedó oculto. Él dice, yo sé lo que ha sufrido. En Apocalipsis dice, yo sé lo que ha sufrido. Y eso debe consolarnos, que si cada sufrimiento, cada prueba, todo eso sea para la gloria de Dios y para enriquecernos nosotros como personas, para crecer espiritualmente, para marcar diferencia afuera y para de verdad que alguien diga, esa persona es confiable. Esa persona es confiable. Es como los papás, cuando decimos, tenemos los hijos, pero hay un hijo que es confiable. Yo dejo el dinero ahí y ahí aparece. Yo lo mando a pagar una factura, lo hace. Entonces, ese hijo de Dios tiene que tener esas características, de que si yo le delego algo, Él lo va a hacer, porque Él me ama, Él me honra. Entonces, mire, la obediencia, obedecer no es fácil, pero si nos disponemos, lo podemos hacer. Como conclusión, podríamos decir que Dios nos ayude para poder ser mejores hijos, ser mejores vecinos, ser mejores padres. En verdad que no solamente digamos que somos hijos de Dios por un título, porque ya somos cristianos, ya conocemos de la palabra. No, Dios no quiere que que tengamos mucha teoría en nuestro corazón. Dios lo que quiere es que pongamos en práctica todo lo que Él nos enseña. Que no reneguemos de los problemas, al contrario. Si Él venció, nosotros también lo podemos vencer. Amén. Amado Padre Celestial, ya con este tema, Señor, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos permite reflexionar en la palabra, primero a nosotros, porque no basta con decir que solamente somos hijos tuyos, Señor, sino que es necesario padecer por un tiempo. Es necesario imitar a Jesús, que fue obediente hasta la muerte de cruz, Señor. Ayúdanos también, Señor, a morir a esta naturaleza pecadora, clavándola en la cruz. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a ser fieles, honestos y honrarte con nuestro comportamiento. Gracias, Señor, por este día tan maravilloso y bendice a todas las personas que se han conectado con este medio de comunicación. Bendícelos, toma sus cargas, ayuda al que esté necesitando en este instante de un consuelo. Que tu Espíritu Santo los invada, que tu Espíritu Santo los ayude, les aclare, pues tú eres luz. Ilumina al que está tal vez desempleado. Ponle gracia tal vez a la persona que a lo mejor se siente abandonado, tal vez se siente huérfano. Sé tú el Padre que nos libera, el Padre que nos levanta. Que no terminemos, bendito Dios, renegando de nuestra situación, sino al contrario, que esas pruebas sean para formarnos, que esas pruebas sean para que nos enseñe a guiar a otros, a los que están tristes y desamparados. Gracias te damos en este día tan maravilloso y que sea un día en alegría contigo, Señor. Amén y amén.